Hola, bienvenidos a nuestro podcast, Unos tragos mientras todo arde. Yo soy Adriana Miji y aquí está conmigo Luciana Oliver. Y pues queremos dar las gracias por escucharnos, esperamos les guste lo que hablemos acá. Este podcast surge, bueno, porque Luciana y yo somos amigas desde hace muchísimos años, como desde la secundaria. Más de 10 años. Más de 10 años, no queremos revelar nuestra edad, pero sí, va a ser más de 10 años. Y bueno, las dos estudiamos ciencias sociales, yo soy antropóloga, estudié una maestría en estudios de género, también estudié letras hispánicas, Luciana es socióloga. ¿Y etnología estudiaste también? Ajá, etnología, Luciana estudió sociología y una maestría en comunicación y política. Entonces, bueno, como se imaginarán, somos unas intensas y pues nos gusta un montón hablar de temas sociales, políticos, culturales. Siempre que nos vemos terminamos hablando horas y horas de cosas así. Y se nos ocurrió hacer este podcast porque pues pensamos maneras en que podemos traer estas reflexiones de lo social y de lo que nos está pasando y lo que es importante estar pensando y discutiendo fuera del ámbito académico, ¿no? O sea, más allá de congresos, ponencias, ¿no? Papers. Fuera de esa formalidad, ¿no? Que hasta cambia nuestra manera de hablar, todo. Justo, ¿no? Como el lenguaje y la solemnidad que se tienen cuando se habla de política o de lo social. Entonces pensamos hacer como pues un podcast, ¿no? En donde no solo estemos nosotras dos, sino también involucremos a más gente y pues tomemos de excusa cosas que pues consumimos todos, ¿no? O sea, series, pelis, libros, música y podamos, pues sí, ¿no? O sea, darle como una capa un poco más profunda a lo que estamos viendo y en una de esas a ustedes también les resuene lo que estamos diciendo. Escogimos ficción en llamas justo porque creemos que la ficción es una manera, pues son todas estas cuestiones de pensar imaginativamente sobre mundos posibles o mundos otros, ¿no? Y escogimos justo el título de ficción en llamas porque por un lado creemos que la ficción es una manera de pensar nuestro mundo real a través de otros mundos, pero también pensar el futuro posible a través de otras posibilidades que luego en el planeta Tierra, en nuestra normalidad, no vemos, ¿no? Entonces creo que por esa parte, la parte de ficción, que involucra series, películas, música, novelas, poesía, en algún momento tal vez si nos recomiendan algo interesante podremos hablar de eso, pero también la palabra llamas como que nos trajo también como esta dualidad de la llama que es por un lado hiperdestructiva del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Que a veces uno se levanta y ve las noticias y pues sí estamos en un mundo que arde todos los días, ¿no? Es una coyuntura así que nos rebasa. Y por el otro lado, también llama no es cualquier mecha chiquita, ¿no? Es como algo masivo, es algo que ilumina y que sí, como que abraza de un jalón todo, ¿no? Entonces pensamos que por un lado es hablar de lo destructivo que es nuestro país, nuestra realidad, nuestro continente, nuestro mundo. Y por el otro lado también pensar en que nosotros también podemos ser parte de ese movimiento grande y abrasivo, ¿no? Que termine con esto y pueda crear nuevos mundos. Estábamos justo hablando de lo diferente que es una pequeña mecha y una llama, ¿no? La llama es como grande y arde y al mismo tiempo que es destructiva también ilumina, es gigante, abarca todo. Entonces queríamos jugar también un poco con eso de intentar pensar en estas cuestiones culturales como algo que abarca a las masas también, ¿no? De alguna manera. Y que de alguna manera nos sentimos en un mundo que está medio destruido, ¿no? Porque de por sí es abrumador ya la vida en la que vivimos y causa muchísima ansiedad de estar viendo lo que está pasando en el mundo. Queremos que es como una manera un poco tal vez más amena como de entrarle a estos temas heavies o de estas reflexiones, pues a través de la ficción, ¿no? Y pues con el afán un poco como de quitarle la seriedad, ¿no? Como a estos temas, pues se nos ocurrió que podemos tomarnos una copita, entonces si ustedes están en casa escuchándonos, pues se pueden servir un traguito y acompañarnos como a las reflexiones que vamos a hacer el día de hoy.
Salud, Luciana. Unos tragos mientras todo arde. Un podcast donde pensamos futuros posibles desde la ficción. Y bueno, el capítulo del que vamos a hablar hoy, escogimos una serie que fue idea de Lu, ¿no? Luciana estaba muy emocionada porque habláramos sobre esta serie. Es una serie que está en una plataforma que probablemente todos tenemos acceso, que es Netflix. Es una serie reciente, no tanto ya, salió en abril o en mayo de este año, entonces... Tanto internamente, o sea, las cosas disparadoras internas como externas, ¿no? O sea, como que hubo algo más allá de la serie, o sea, como en la sociedad argentina. Creo un fenómeno social, sin duda alguna, que es interesantísimo. Pero bueno, no hay que adelantarnos. No sé si conozco otra gran producción latinoamericana como esta en cuestión de series. Habría que ver. Pero... Creo que Netflix ha estado sacando bastantes series mexicanas y argentinas, pero creo que una así como de ciencia ficción, como con todo la producción que requiere crear un mundo distópico y recrearlo como de manera ficcional, no sé si he visto. Sí. Bueno, el nombre es El Eternauta. Pero bueno, antes quiero presentar a un nuevo integrante del podcast, que es Molly. Que es básicamente... Y que como es una chismosa, probablemente va a estar aquí acompañándonos en varios capítulos. Esperemos no se ponga a ladrar y nos interrumpa. Pero bueno, ahora sí, El Eternauta. Bueno, El Eternauta, para empezar, es una serie apocalíptica, que creo que es de las cosas que más me llamaron la atención cuando Luciana me insistió en que hiciéramos el primer capítulo de El Eternauta, de esta serie. Yo la verdad que no soy tan fan de las series apocalípticas, pero algo que sí se me hizo como muy refrescante y como muy innovador de ver fue una serie apocalíptica que estuviera pues localizada o sitiada o que sucediera en un contexto latinoamericano. Sí, o sea, lo que me han enseñado constantemente es que el apocalipsis llega cuando la Estatua de la Libertad está cayéndose, ¿no? O sea, cuando ese es el momento en el que ya uno dice, hay un peligro que está pasando, ¿no? Sí, justo creo que como en nuestros imaginarios, o sea, tanto hemos visto, hay como una cierta narrativa muy hecha ya sobre qué es el fin del mundo, sí, y en dónde va a pasar, ¿no? Sí. Y quiénes van a ser los protagonistas de ese fin del mundo, ¿no? Entonces, y los que salvan ese fin del mundo. Exacto. ¿Quiénes van a salvar el fin del mundo? Sí. Y creo que es como muy evidente y probablemente todo el mundo piense en esta imagen como el apocalipsis o el fin del mundo y su señal y su símbolo es probablemente en Nueva York, sí, ¿no? Y lo que lo caracteriza es que se va a caer como la Estatua de la Libertad. Sí. Y creo que esto se lo atribuyo como a dos cosas, ¿no? En primera, tal vez porque en Latinoamérica no tenemos el presupuesto ni los medios para hacer este tipo de producciones, ¿no? Que requieren muchísimos recursos, ¿no? Requieren recrear como ciudades en condiciones que nunca estarían en la vida real, ¿no? Como por ejemplo en El Eternauta, pues vemos a una Buenos Aires con nieve, ¿no? Cuando en Buenos Aires no neva, ¿no? Entonces... Pues sí, o sea, como todo, digamos, la producción que requiere hacer una serie de ciencia ficción y apocalíptica, hace algunos años o por mucho tiempo, digamos, sonaba como inaccesible para países latinoamericanos o para la industria latinoamericana. Sí. Y por el otro lado, que creo que es algo interesante, es que también las narrativas y los imaginarios de quiénes somos, pues también están influidas por quiénes tienen el poder de producir esas narrativas y lo que estamos consumiendo, ¿no? Sí. Entonces, es muy fuerte pensar que se nos dificulta tanto pensarnos como protagonistas de ese futuro, ¿no? O sea, si piensas en quién va a salvar al mundo o quién sobrevive al mundo, simplemente por todo lo que has visto, ¿no? Como en la tele, piensas en un hombre blanco, güero, guapísimo, ¿no? O sea, justo hablabas como de las series que
que son apocalípticas y yo pienso en The Walking Dead, ¿no? Sí. Donde el protagonista es un hombre súper guapo, sí, que no tiene nada que ver como lo que es la gente normal, y que creo que también es algo que me gustó del Eternauta, ¿no? O sea, los personajes son personas normales, o sea, son ahí señores que están jugando a las cartas, ¿no? En su casa, ¿no? Es también muy interesante, son personas, pues, o sea, ya mayores, ¿no? O sea, también sí, piensas en un héroe de una serie apocalíptica y piensas en alguien joven, ¿no? De 30, 40, 45 máximo, ¿no? Sí, porque también todas las series, películas, cómics de superhéroes han estado totalmente como cooptadas por el imaginario estadounidense, ¿no? Y aparte sirve para los fines e intereses de esos como grandes imperios, ¿no? Que están dictándonos. Eso es muy fuerte, ¿no? O sea, pensar en quién construye las narrativas, ¿no? Como dominantes, y cómo nosotros como latinoamericanos hemos interiorizado un buen de qué narrativas podemos ser protagonistas. Pero también nos enseñan a que nos acostumbremos con que si nuestro mundo está en llamas, todavía no es peligroso hasta que no llegue allá, ¿no? O sea, como que vamos reduciendo la idea de que estar en llamas es normal porque somos Latinoamérica, o es normal porque somos el mundo árabe, entonces si hay un genocidio, al mundo no le va a importar hasta que no llegue a un problema dentro del territorio europeo o estadounidense, ¿no? O sea, sí, como que estamos en llamas, hay un apocalipsis, ¿no? Como pensar que tal vez el fin del mundo ya está sucediendo. Eso, como que siento que también el imaginario de las películas como mainstream comunes nos dice, sí, es normal que sea invivible, acostúmbrate, ¿para qué vives ahí, no? O sea, como que por algo somos mejores, porque ustedes siempre están en un mundo invivible, ¿no? Y esto es como que nos dice, como que esta serie nos dice, denle importancia al hecho de que sea invivible, no es cualquier cosa que sea invivible, ¿no? Creo que eso es algo como impactante de ver, bueno, al menos a mí, ¿no? O sea, ver estas imágenes de Buenos Aires en ruinas, completamente con nieve. Sí. Eso como que siento que es algo poderoso de la serie. También algo que me encantó y que es difícil encontrar en una serie apocalíptica, pues es el soundtrack, ¿no? Ay, sí. Soundtrack sí. Y donde, o sea, escuchas música que no sí. escucharías en una serie sí. donde se está acabando el mundo, ¿no? O sea, pensar en se está acabando el mundo y tu soundtrack es Soda Stereo y Mercedes Sosa. Eso es algo que me encantó. ¿Has pensado en que, o sea, si se estuviera acabando nuestro mundo, cuál sería tu soundtrack? No lo había pensado, pero creo que tal vez es un buen ejercicio. Tal vez sí es música muy argentina, creo que la serie sí es muy argentina y ofrece un fin del mundo muy argentino. Sí. Pero que nos hace pensar en cómo sería nuestro fin del mundo, cómo lo viviríamos, sí. qué soundtrack tendría, ¿no? Sí, como que es una serie que abre puertas para la posibilidad de pensar otras posibles ficciones. Ajá, y pensar que podríamos fácilmente ser nosotros. Y la adaptación y la traducibilidad que se le hizo a la serie también es algo que tenemos que hablar. Porque la serie no es el cómic y el cómic no es la serie. Uh-huh. Y el cómic de por sí, o sea, lo que estuve viendo es que el cómic tuvo muchas transformaciones. Porque en el 57 se hizo la primera versión, pero luego en el 76 se hizo una segunda versión. Incluso hasta una segunda parte y todo. Entonces es interesante cómo es una historia que abre las puertas justo para esa adaptabilidad y traducción. El personaje principal en el cómic tenía nuestra edad, tenía 30 años. Y pues claramente Ricardo Darín no tiene 30 años, pero eso lo hace como muy interesante, ¿no? O sea, como que le da otros tintes. Sí, y además como pensar en por qué hacer una adaptación en este momento, en estas épocas, de un cómic tan viejo, ¿no? Porque, bueno, tal vez no muchos lo sepan, pero el Eternauta pues se ha vuelto como, bueno, es como una referencia también de la cultura popular argentina, o sea, es como un cómic muy, muy conocido en Argentina y que además se le ha dado una interpretación muy política, ¿no? O sea, el Eternauta desde hace muchos años, desde hace muchas décadas,
se ha tomado como un símbolo de resistencia política en Argentina, Sí. ¿no? Entonces, o sea, que tiene que ver un poco con la historia del autor, que es lo que vamos ahorita a hablar, pero también de muchos simbolismos que a pesar de que es un cómic y que habla de ciencia ficción, podamos darle interpretaciones muy sociales, ¿no? Sí, pues la serie es cortita, ¿no? Es súper cortita y promete Bueno, es que es haya una temporada, segunda, ¿no? Sí. Ajá. Sí, es una temporada no cerrada, sino que nos promete que va a haber una segunda, ¿no? Y pues que empieza justo como ya dándonos indicaciones de que algo sucede en Argentina, ¿no? No sé, pues es este grupo de señores que se juntan a jugar cartas y luego cuando van, o sea, como que es muy revelador y es una escena como de 2 segundos, pero el cacerolazo, que empiece con el cacerolazo, como esta práctica, pues muy pacífica pero ruidosa de manifestación social, en donde rápidamente el espectador se da cuenta que algo está sucediendo, ¿no? Como... Justo antes, y esto creo que lo puedo relacionar con lo que estábamos diciendo sobre cómo en Latinoamérica y en otras partes del mundo ya estamos viviendo los fines del mundo. Sí. Es como antes de que empiece la nieve, spoilear, para los que no la han visto, antes de que empiece este momento catastrófico que es como el signo del fin del mundo, ya se ve, digamos, en las calles de Argentina, de Buenos Aires, como hay un poco un caos social, ¿no? Hay apagones, ¿no? Hay manifestaciones, sí. Hay jóvenes en las calles, ¿no? O sea, hay gente pidiendo, o sea, hay desigualdad, ¿no? No sé si te acuerdas de este señor que le pide dinero en su carro y como que es muy revelador porque la desigualdad social ahí está, ¿no? Como que ya nos están dando todas las herramientas para decir, este mundo está terrible, ¿no? Como que hay algo aquí. Y justo es distinto, como, o sea, si lo pensamos bien, es distinto a cómo empiezan o cómo son las narrativas del fin del mundo, digamos, en producciones gringas. Donde siempre es la escena en donde todo está bien, el mundo es normal, vives feliz con tu familia y de la nada, así como llega el fin del mundo y todo se colapsa y el mundo feliz en el que vivías se destruye de un segundo a otro. Y aquí en esta serie es, o sea, las primeras escenas, una sociedad en descontento, una sociedad rota, ¿no? O sea, incluso, o sea, las escenas son como de fuego, de intensidad, de ruido, de caos, ¿no? Ellos se van haciendo como camino para llegar a la casa donde van a jugar como a las cartas, pero como que todo se ve muy caótico y creo que eso ya es como distinto a las narrativas hegemónicas sobre el fin del mundo. Pero también es muy revelador, ¿no? Porque al inicio, o sea, yo no sé si te pasó, pero como que cuando intentaba recordar la serie pensaba como, ¿cómo es que la nieve llegó sin que estos güeyes, estas personas, estos señores, se dieran cuenta que algo estaba pasando? O sea, como que hay una, y eso es muy fuerte en las, bueno, en algunas cosas de la dictadura brasileña que vi, que pues había una clase media que en realidad no pasó por la dictadura, o sea que en realidad como que no entendía qué estaba pasando, ¿no? Como que podía tener el lujo de ser despolitizada. Y creo que ellos fueron eso, como esa clase media acomodada, aparte de la capital de un país, con unas casas chidas, y que tenían el lujo de pensar que nada estaba sucediendo, ¿no? Como que solo esquivaron eso el cacerolazo. Ah, y luego está este personaje que, el primo, que habla todo el tiempo de Estados Unidos, no sé si te acuerdas, que está como en el carro y como que dice, sí, en Estados Unidos eso no pasa, y, o sea, como que él ni se siente argentino, y que eso siento que es súper común en y que es muy característico de la clase media, sí, ¿no? Latinoamericana, ¿no? Clase media alta que logra como salir y decir, no, yo no soy de ese lugar. Como que reniegan de donde viven, pero están aquí. Y luego viene la nieve, ¿no? Sí, porque al final la nieve sí afecta a todos. Sí, que es como el momento detonador del fin del mundo en esta serie, regresando al resumen, ¿no? Están estos señores jugando las cartas y de repente empieza, bueno, se ve como un flashazo en el cielo, rojo, ¿no? Y empieza a caer nieve. Y pues descubren que eventualmente la nieve es tóxica, ¿no? Entonces no pueden salir de la casa
al principio hay un momento en donde no saben si es algo del aire, no sé qué, pero al final descubren que es la nieve y que te mata al contacto. Sí. ¿No? Entonces, bueno, todos los capítulos, bueno, al principio son pues como estas personas que se tienen que encerrar, ¿no? En sus casas porque no pueden salir al intemperie, porque aparte la nieve no para, ¿no? Es como constante. Y después se empiezan a agregar capas, ¿no? Sí. Como capas de complejidad, en donde no solo hay nieve, sino también, al parecer, hemos sido víctimas de una invasión alienígena. Sí, sí, sí. En donde llegan naves, ¿no? Al planeta Tierra y salen, pues, como unos bichos mecánicos que sí. Comen personas, ¿no? Pues las enredan y se las llevan como a un vacío, ¿no? O sea, más bien como que no sabemos qué hacen con esa gente, ¿no? Lo cual creo que nos da pie un poco a hablar como del contexto del autor. El autor Héctor Hermann Oesterheld es, pues investigando, en realidad él no es 100% una persona que se haya dedicado toda la vida a la literatura, sino que era geólogo. Entonces creo que también por eso, o sea, justo por su capacidad de ciencias, pudo hacer este tipo de historia, ¿no? Imaginar como algo de ciencia ficción de este tamaño, ¿no? Luego estos grandes escritores pues tienen mucho conocimiento sobre ciencias, ¿no? Sí. Sobre física, entonces no me sorprende nada que el autor realmente haya sido un científico, ¿no? De eso se trata la verosimilitud, ¿no? Sí. No de lo que pasó, sino de lo que podría haber pasado. Y creo que está súper, o sea, es lo padre, que está súper detallado, ¿no? Y hace un gran trabajo con eso. Y no sé si has visto dibujos del cómic, pero el primer dibujo lo hizo o sea, como que en el 57 lo hizo un dibujante, y luego en el 76 que reeditaron, hicieron esta segunda parte, y lo hizo otro dibujante. Pero hay que tener en cuenta que en el 55 le dan un golpe a Perón. Y justo Perón y su esposa, que había muerto en esa época también, son como dos grandes símbolos de la lucha de izquierda argentina, ¿no? O sea, es muy fuerte. Entonces, Hermann Oesterheld ya había pasado por un primer golpe, porque en Argentina hubo muchísimos golpes militares, y pues yo creo que vivir eso fue sumamente fuerte, o sea, como que la lucha de los trabajadores que Perón había entendido y como sido tan sensible con los trabajadores, se había como cortado y o sea, se empezaban a prohibir un buen de cosas para los trabajadores, como salir como a reuniones más grandes, como tener como este contacto con sindicatos, como esta movilidad que Perón había logrado. Entonces, en el 55, que es el golpe a Perón, Hermann Oesterheld lo vive, y en el 57 hace el cómic. Otra cosa súper interesante de la serie son los simbolismos, ¿no? Que justo vimos un buen de simbolismos. Supongo que cada quien tiene los suyos. Hay que compartir justo cuáles ves tú y cuáles veo yo. Pero bueno, la nieve es el primer gran simbolismo, ¿no? Como este enemigo omnipotente que no tiene cara, ¿no? Que no está ahí, pero a la vez está ahí. Creo que por ahí podemos darle como esa lectura, pero también como pensando en el cómic, ¿no? Y que se escribió casi en los 60s, donde hubo una dictadura en Argentina, pero que también se ha reapropiado en muchas décadas y que ha sido un símbolo de la resistencia. Del traje que es como de astronauta, que por eso un poco el eternauta, pero es como para proteger la piel de la nieve. De cierta manera, todos nos vemos un poco igual en ese traje. No puedes como mostrar tu identidad. Sí, justo cuando leí como la primera parte del cómic, del 57, como que no empieza igual que la serie, sino que se supone que Juan Salvo llega del más allá y se presenta ante Hermann Oesterheld, ¿no? Y entonces le dice quién es. Y cuando le dice, me dicen el Eternauta. Y dice, Eternauta significa el navegante de la eternidad. O sea, porque justo la canción que más se me vino a la mente fue la que aparece en la serie, que se llama Todo Cambia, de Mercedes Sosa.
y que justo como que sí, todo cambia. Gran canción. Y es increíble Gran porque canción. es tal cual el Eternauta. O sea, puede estar cambiando todo, pero no cambia ni el dolor ni el amor. O sea, como que hay un momento donde dice, no, pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre. Y dice, ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y como que el Eternauta es ese dolor que atraviesa los tiempos, pero que también es ese amor y esperanza y lucha que atraviesa los tiempos, ¿no? ¿Y por qué sigue vigente? ¿Y por qué hacer una serie en 2025 de un personaje que se creó hace muchísimos años? Hace más de 60 años, ¿no? Creo que también se ha retomado el Eternauta como pensar un héroe apocalíptico que no es un héroe individual. O sea, como Juan Salvo no podría sobrevivir si no estuviera rodeado por todo, o sea, como por todos los demás, ¿no? Sí. Y creo que cuando hablábamos y yo decía como, a pesar de que parece que es un héroe colectivo, yo sigo como sintiendo que es un protagonista como individual. Y tú me comentabas como, este güey siempre trata de hacerse el héroe y al final nunca le sale, ¿no? Que creo que justo tal vez no estabas muy de acuerdo hace rato que estábamos hablando, pero es el papel de las mujeres. O sea que todos los hombres me parece que están todo el tiempo queriendo ser el héroe Harry Potter que va a salvar porque es como el elegido. Y ellas siempre, siempre les recuerdan que no, que la salvación es colectiva. Y que también si lo piensas, probablemente si hubiera un apocalipsis ahorita. Tal vez es lo que pasaría, güey. Sí me imagino como ese como... conocimiento, ¿no? Y también me imagino como a los vatos tratando de ser los héroes. Y súper individualistas, como que también agarran mucho este sentimiento neoliberal que capaz de que, o sea, sí, en los 50s y en los 70s todavía no existía, pero que nosotros ahorita tenemos como muy, muy firme, como esta fragmentación y atomización de la sociedad, de cada quien se salve como pueda, que es como una sobreindividualización de todo, incluso de nuestras luchas. Y ellos son eso, o sea, como que siento que ellos son personajes muy neoliberales en muchos momentos de quererse salvar fingiendo que todos los otros pueden ser enemigos. Como que siempre están muriendo de miedo a lo que viene del exterior, ¿no? Eso sí, como pensar el otro como una amenaza todo el tiempo. Y que un poco pensando en esta lectura que le estamos dando como de no necesitamos un apocalipsis para vivir el fin del mundo, siempre estamos viendo el fin del mundo. Como que podríamos hacer una lectura de eso, ¿no? ¿Cómo podemos incorporar a gente para crear, digo, para sobrevivir? Sí, como que literal. La solución no es fragmentarnos más, no es pelearnos entre nosotros, sino es incluir a nuestras luchas otras luchas. Eso está súper lindo. Y eso tiene que ver con cómo la serie, que es otra cosa que también queríamos hablar, cómo la serie tuvo repercusión más allá de ella misma, ¿no? Y creo que eso es algo de las cosas más bonitas de la serie, ¿no? Como ver como el impacto o las consecuencias que ha tenido esta serie ahorita después de 60 años en una serie mainstream de Netflix, lo que está generando en la sociedad argentina es como muy, bueno, es algo de las cosas que se me ha hecho súper impactante y súper interesante, ¿no? Entonces un fenómeno muy interesante es que como que se reavivó pues como la lucha, ¿no? de las abuelas de la Plaza de Mayo, que pues es una lucha que lleva muchísimos años y que sigue ahí resistiendo y sigue ahí buscando a sus hijas, ¿no? A sus hijos, a sus hijas desaparecidos, exigiendo justicia. Y un poco como se abre como esta pregunta de si el autor, ¿no? O sea, Germán fue desaparecido de la dictadura política argentina, también sus hijas y sus hijas estaban embarazadas, en una de esas hay una posibilidad de que sus nietos, o sea, tengan vida. Y entonces, o sea, como que algo muy interesante fue que, pues un poco como que reavivó como la búsqueda o la fuerza que tienen las abuelas de la Plaza de Mayo. Creo que fue como 6 veces más búsquedas o peticiones de, oye, encontré algo extraño en mi familia y quiero ver si yo soy uno de los nietos, ¿no? Sí, y algo interesante es como que estuvimos investigando y como que
en las calles de Argentina se pueden ver como flyers, ¿no? Ujú. Como flyers y carteles que dicen literal como, Sí. estás viendo el Eternauta. Si naciste entre el... 76 y 78, algo así. Sí, o sea, como podría ser un Contáctate nieto con... de, ¿no? Como Sí. del autor del cómic, ¿no? Entonces Sí. contáctate con las abuelas. Y justo hace poco encontraron a la nieta número 140, ¿no? Que fue como muy emblemático. Y no me acuerdo si fue este mes o el mes pasado. Pero justo como que ellas agradecieron mucho al Eternauta por reavivar esas búsquedas tan fuertes. Como que esto es súper interesante, ¿no? Como una serie Netflix, producto mainstream, Sí. que parece que no tiene nada que ver con lo político, que es ciencia ficción, que tiene que ver con aliens. Al final hace una conexión con la historia de un país que permite como, ¿no? O sea, hacer presente la memoria colectiva y revivir un símbolo de resistencia política y social, pues que ha estado ahí un montón de tiempo y que además le podemos dar como una interpretación pues muy actual, ¿no? Sigue siendo muy vigente. Incluso ahora en una manifestación de científicos argentinos que les quitaron muchísimo presupuesto, también iban como vestidos del Eternauta, ¿no? O sea, como que vestir el Eternauta es vestir como ese dolor que perdura y es eterno, ¿no? Está conectando muchísimo con la lucha de los jubilados, que está ahorita como en su auge en Argentina. Y además está resonando en quién sale a marchar en las calles y quién está resistiendo. Tal vez en nuestro imaginario muy mexicano siempre son como estudiantes, jóvenes, ¿no? Pero particularmente en la historia de Argentina, tal vez no es tan así, ¿no? Y que justo pasó eso. En una entrevista que le hicieron hace poco a Ricardo Darín, justo él decía, es que la verdad con las políticas de Milei de hoy en día no hubiéramos podido hacer una producción de este tamaño y de esta magnitud si no hubiera sido por la producción de Netflix. Infelizmente, porque al final sabemos que... O felizmente, tal vez. O felizmente. Sí, puede ser felizmente. Pero justo como que expresa la falta de producción nacional. Y eso también nos hace preguntarnos cómo lo toma México, ¿no? O sea, como que el tema del desaparecimiento, que es algo que con la película brasileña de Aún estoy aquí también como que me hizo pensar, fue como, pues México tiene sus propios desaparecidos. Y son desaparecidos de otras circunstancias, pero ¿qué pensamos nosotros, no? O sea que cuando escuchamos o cuando vemos estas escenas en donde estos bichos gigantes agarran a los humanos y los meten en hoyos y los desaparecen y luego ya no sabemos nada de qué pasó con ellos, ¿qué se pensará desde México que tenemos como nuestra propia herida y deuda histórica con los desaparecidos? Un día estás y otro día no. Y nadie más sabe de ti. O sea, nadie. O sea, ¿no? Y creo que les estaba diciendo hace rato a ti y aquí al equipo de producción, a Ley Mariana, que me recuerda mucho a este libro de Nora Fernández, ¿no? La dimensión desconocida, ¿no? Pensar en que te pasa a un lugar inexistente donde se detiene el tiempo y el espacio y estás ahí pero no estás. Es como tratar de buscar explicaciones al horror en el que vivimos, ¿no? Sí. Eso es tal vez una realidad innegable, ¿no? De nuestro contexto latinoamericano, ¿no? O sea, hay muchas cosas chidas, pero también hay mucha violencia, hay mucha represión, ¿no? Hay mucho horror en nuestro cotidiano. Y creo que la ficción, la ciencia ficción, es como tratar de darle explicaciones a eso que no podemos. Incluso oportunidad de pensar, ¿y ahora qué hacemos con esto, no? Como cuál es la solución para nuestra situación y nuestros propios desaparecidos. La colectividad. Y justo en la película de Aún estoy aquí, justo ella dice, como la desaparición es la peor de las torturas, porque es una tortura que no solo es con una persona, sino con todos los que están a ese alrededor, ¿no? Y que la sufren durante años. Es una tortura que perdura. Es eterna, como el eterno. Y pues, cuéntanos también, a ver, empieza tú con las recomendaciones finales. No sé si Mariana Enríquez en este sentido la siento tan
tan cercana al Eternauta, o sea, justo ahorita que, o sea, pensé en Ana Fernández y la dimensión desconocida, es una reflexión sobre la dictadura y hace ahí un cruce interesantísimo con esta serie muy ochentera que es La dimensión desconocida. Entonces es entre autobiográfico, pero también tiene que ver como con una historia de la dictadura y como ficción. Entonces creo que es una gran novela. Y, o sea, había pensado en Mariana Enríquez un poco por como un reflejo de lo social, ¿no? Y creo que tal vez es algo que sí caracteriza a nuestra literatura latinoamericana, ¿no? O sea, como que hay como una conexión muy evidente entre lo fantástico y lo que está pasando en nuestra sociedad. Entonces, Mariana Enríquez no es ciencia ficción, pero súper recomendada. Yo había pensado en 2 canciones y la película de Aún estoy aquí, la brasileña, que justo habla de desaparición y de la dictadura en Brasil. Y las 2 canciones que había pensado, uno era, o sea, tienen que ir combinadas. Una era Todo cambia de Mercedes Sosa, como para entender lo que perdura en un tiempo tan cambiante, ¿no? Eso se me hace increíble. Y la otra es una brasileña que se llama Como Nossos Pais, que justo habla de lo mismo, o sea, de cómo por más que estemos pensando que las generaciones cambian y que somos muy diferentes a nuestros padres, en realidad seguimos cargando con su dolor. Ahorita que me estabas preguntando sobre recomendaciones y hablabas sobre cómo en México se está resignificando a través de la ficción como cosas tan dolorosas y heridas tan fuertes como la desaparición. Pienso como en un cuento en particular de Dalia de la Cerda, que sale en Perros de Reserva, el libro de Dalia de la Cerda, que es un poco pensar, o sea, habla de un feminicidio y habla de cómo la víctima de un feminicidio revive en forma como de vampiresa, ¿no? Y se reapropia un poco como de la narrativa de la víctima, ¿no? Es una manera como de cambiar la narrativa, ¿no? Como decir, de resignificar la violencia de la que estamos siendo partes. Y bueno, ahora ustedes díganos, ¿qué les parece esta lectura del Eternauta? Si vieron otros simbolismos. ¿Cómo esta serie nos puede como ayudar a pensar en cómo ahorita en nuestra realidad, en lo que estamos viviendo, en todo eso que se nos hace pues ininteligible, incomprensible, hay ficciones que permiten llenar esos hoyos, ¿no? Más bien, pues ustedes díganos qué les gustaría que analizáramos acá, ¿no? Si están de acuerdo o no de acuerdo con lo que comentamos sobre el Eternauta, que les gustó o no les gustó la serie. Sí, también si quieren que hablemos de algo, o sea, de otra serie, de otra película, de una canción, de una novela, pues también escríbanlo por ahí en los comentarios, se los vamos a agradecer. Y también díganos si no les gustó el Eternauta, también se vale. Sí, también se vale a los que no les gustó decir por qué no les gustó. Y abrir un nuevo debate. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Y gracias a nuestras grandes camarógrafas, postproductoras, productoras, editoras, todo, Ale y Mariana. La magia sucede porque ellas están atrás de la cámara, entonces muchas gracias, amigas. Síganos también en YouTube, Spotify, Instagram, TikTok. Y bueno, esto fue Unos Tragos Mientras Todo Arde. Entonces, gracias por escucharnos. Y pues salud, ya no tengo nada. Y nos vemos en el próximo capítulo.